Muy bien, buenas noches. Entonces, vamos a continuar con estas clases. Hoy es la tercera clase del curso de Get Connected y hasta el momento habíamos visto el contenido de los dos anteriores módulos o estaciones. En el anterior habíamos quedado viendo lo que eran directorios y archivos, cómo manejar carpetas, programas, la edición de documentos, tanto de manera interna en Word o también dentro de la plataforma de Google, es decir, de Drive. Entonces habíamos visto cómo poder manejar archivos, tanto de manera online o también dentro de nuestras propias máquinas. Considerando eso, ustedes deberían poder avanzar los anteriores módulos con normalidad, no tener ningún problema, ¿no? Ustedes tendrían que realizar hasta este punto el módulo o estación 1 y 2 y también realizar los test 1 y 2. Hoy vamos a seguir con el contenido del módulo 3, donde vamos a ir viendo la continuación y asimismo van a ustedes poder ver esto en la plataforma. Podemos comenzar con la tercera estación, donde nos habla sobre todo de Internet. Ok, entonces, hasta este punto ya han realizado el test 2. Comenzamos con el módulo o estación 3, que es todo sobre Internet. Aquí vamos a ir viendo el contenido que son redes de computadoras, qué es Internet, cómo se hace la navegación en Internet, qué tipos de proveedor de Internet tenemos y los tipos de conexiones que existen. También vamos a ir viendo un poco de investigación. Vamos a ver a qué se refiere esta parte de investigación dentro de Internet. Y por último vamos a ver lo que es el correo electrónico, cómo manejarse. Tienen distintas maneras de manejar el correo, ya sean como herramientas internas dentro de la plataforma de correo electrónico. Asimismo, entonces comenzamos diciendo que Internet es una conexión de muchas redes de computadoras. Este tipo de información nos va a permitir acceder a cualquier tipo de información. Entonces vemos que redes de computadoras, si bien tenemos que Internet permite conectar redes o conectar computadoras, hay diferentes tipos. Por un lado, el LAN, que es Local Area Network, que es una red local de computadoras que cubre un área pequeña. Esto se limita a un espacio más pequeño, es decir, un edificio o una casa, por ejemplo, donde se tiene un dispositivo que va a enviar la señal a espacios reducidos. Y por el otro lado también se tiene la WAN, que es Wide Area Network, que es una red de mayor distancia que ocupa mayor espacio y permite la transmisión en distancias geográficas más grandes. Es más lenta por esa situación, que tiene que llegar a más distancia. Nos da que un ejemplo es la conexión con Internet. Puede ser dentro de una extensión más grande. Por eso se diferencia, ¿no? La LAN como local y WAN por wide, es decir, de mayor alcance. Podemos ver que hay incluso en edificios hay uno u otro dependiendo la distancia en la que se mantenga, ¿no? Por otro lado, vemos que también las redes de computadoras se dividen según sea doméstica o corporativa. La red doméstica va a ser una LAN de pequeñas dimensiones que generalmente va a disponer de un solo router para conectarse a Internet. Un solo dispositivo, es lo que habitualmente tenemos en nuestras casas, ¿no? Tenemos un solo dispositivo y este envía señales a toda nuestra casa. Y la otra que es la red corporativa, que es igualmente una LAN pero de dimensión más grande. Es decir, puedo tener varios dispositivos, varios routers que nos va a permitir conectarnos en distintas redes. Eso, por ejemplo, en un edificio o en una oficina, ¿no? En la distancia en la que se encuentra una oficina, la otra puede que no alcance suficiente red para conectarse a un solo dispositivo. Por esa razón, entonces, vemos que hay una diferenciación. Si bien es una LAN de área pequeña, puede ser doméstica, con menos dispositivos, o una red corporativa con mayor dispositivo. Asimismo que hemos visto la diferencia entre LAN, si es de menor alcance, y la WAN, que es de mayor alcance. Para este tipo de conexiones se tiene la comunicación que se realiza mediante protocolos. En este caso vamos a ver el TCP/IP, solamente para tener una idea de qué es lo que trata. Entonces, este tipo de protocolos son reglas que nos permiten generar ese tipo de conexiones.
son normas ya preestablecidas que permiten realizar ese tipo de conexiones. Por un lado tenemos el IP, Internet Protocol, que va a ser un protocolo utilizado para direccionar a las computadoras. Está formado por una dirección de tipo numérico. Esto, si es que alguna vez han visto, son números, una serie de 4 números de 3 dígitos separados por puntos. Por ejemplo, 23, 37, 224, 170. Podría haber sido 123, por ejemplo, 137, 24, 170. Entonces, se tiene 4 números que son específicos de cada dispositivo que se vaya a conectar, ¿no? De cada red a otra red. Puede ir variando de 0 a 255 porque esa es la cantidad de bits que nos permite manejar las redes o todo sistema informático. Entonces puede ir variando. Ustedes van a ver, si ustedes tienen un poco de curiosidad, pueden alguna vez tal vez hayan visto que se tiene ese tipo de dígitos. Ahora, hablando de bits, podemos decir que significa dígito binario en español, es la unidad más pequeña de información que puede ser almacenada o que se puede transmitir. Una computadora se va a comunicar mediante sistema binario, porque sabemos que la máquina recibe algún tipo de información, la codifica, la hace entendible a nivel de máquina, de software, y luego la decodifica para que se entienda esos valores. Se tiene que el bit tiene solamente 2 valores, 0 o 1. Si ustedes consideran este tipo de dígitos en otro ámbito, en la parte electrónica, se tiene como compuertas, donde 0 significa falso, 1 verdadero, donde se tiene información y donde no hay información. Asimismo, tenemos información de que un byte, por ejemplo, son 8 bits. 8 dígitos entre 0 y 1. Pueden ser puros ceros, por ejemplo, 8 ceros u 8 unos, o una mezcla de cualquiera de los dos. Eso va a significar información para nosotros. Entonces, decirles que la cantidad va a variar. Un byte, 8 bits. Un kilobyte va a ser 1024 bytes. Un megabyte, 1024 kilobytes. Y así sucesivamente. Van ampliándose o van aumentando de 1024 en 1024. Esa es su escala. Asimismo, entonces tenemos que un gigabyte es 1024, son 1024 megabytes y un terabyte 1024 gigabytes. Eso para tener una idea de que la cantidad de información que es realmente grande a nivel de binario en nuestras máquinas. Esta cantidad de bytes va a definir el tamaño de los datos que va a circular por la red. Esta información va a tener varios bytes y por eso se tiene que dividir en paquetes. Nosotros tenemos una información demasiado grande que solemos enviar todo el tiempo. Entonces, al ser demasiado grande, para que esa información llegue completa, se va partiendo en paquetes. Puede ser, por ejemplo, ustedes cuando descargan una aplicación que vayan viendo 24 megas que ocupa una aplicación. Entonces, esa información para que les llegue completa tendría que ser dividida en espacios más pequeños. Por ejemplo, nos da la idea de un correo. Ustedes envían un mensaje y para que ese mensaje llegue, se va a partir. Una parte va a llegar, la otra parte después, la otra parte. Finalmente todo se va a tener al final, toda la información va a estar completa y al ser dividida no va a tener ningún tipo de pérdida. A eso se refiere con esto del envío por la red. Ahora, hablando de la parte de los correos, donde se envían paquetes y se reciben una dirección de origen y una de destino, es similar a cómo enviamos nosotros información. Nosotros somos el mensajero y la persona que recibe es el receptor. Entonces, se maneja de esa manera. Hemos visto que los IPs tienen un código. Ese código es el IP de origen y el código de la persona que recibe es el de destino. Es similar para que se tenga de dónde a dónde llega. Entonces, la parte de los correos serían como los enrutadores, que hacen circular estos paquetes por internet hasta que llegue al destino, considerando cuál es la dirección de origen y cuál es la de destino. Asimismo, vemos que este tipo de información se maneja a nivel de software y también de hardware. En la parte del software vemos que es la información binaria, que se maneja a nivel de datos.
Y también tenemos el hardware en la que podemos ver las redes de computadoras que se manejan en distintos dispositivos. Se tienen para eso equipos que nos permiten manejar la información y llevarla a otro dispositivo, es decir, que recepcione y que envíe datos. Estos equipos nos van a permitir el ruteamiento de paquetes, es decir, de la información que nosotros llevamos. Va a mostrar el camino que va a seguir el tráfico de información, lo que va a facilitar la comunicación entre las redes. Por ejemplo, ustedes van a ver esto en la plataforma, donde se tiene la información de cada uno de los dispositivos y que son similares de manera física. Por ejemplo, tenemos el enrutador doméstico, que tiene más o menos esta forma. Nos va a permitir conectarnos a Internet, es el más similar que tenemos en nuestros hogares. Por otro lado, el enrutador corporativo, que es de mayor tamaño y que también permite llevar más cantidad de información. El switch, que va a ser de un dispositivo intermedio entre la conexión de nuestras máquinas y el enrutador. Lo otro sería el firewall. Vamos a ver esto con más detalle. Entonces, podemos decir primeramente. Entonces se tiene el enrutador doméstico, que es una puente entre las conexiones con TV, dispositivos móviles, smartphones y demás. El enrutador corporativo, que es más grande, más sofisticado y nos permite conectarnos dentro y fuera de la empresa. El switch, como decíamos, conecta computadoras dentro de una misma red y reduce costos. Entonces, lo que se suele tener en los mismos enrutadores domésticos es que se tiene ya incluido un switch. Y finalmente el firewall que mencionábamos, que está localizado entre la LAN y la WAN, verifica el flujo de datos y controla la comunicación que pasa por nuestra computadora, ya sea bloqueando lo que tenemos o lo que estamos descargando, por ejemplo, para evitar que haya problemas de tipo virus o cualquier otro problema. Entonces ahí vemos lo que tenemos como información de este tipo de equipos. Por otra parte, Internet nos permite conectarnos de distintas maneras desde distintos dispositivos. Hemos visto que se puede hacer muchas acciones en línea. Ya vemos como mandar correos, chatear, consultar distintos servicios, la banca, jugar. Entonces tenemos un montón de actividades que podemos realizar a través de Internet. Pero también tenemos que tener cuidado al realizar este tipo de búsqueda, ya que tenemos la libertad de poder acceder a Internet y a cualquier tipo de información. También tendríamos que tener cuidado en el manejo de esa información o en la obtención de la misma. Por ejemplo, se tienen redes que no son confiables, o un buen ejemplo sería la información que obtenemos. Un ejemplo sería tal vez Facebook, donde puede que se encuentre información que no es verdadera, pero que se va haciendo viral y se comparte. Finalmente, eso puede traer más problemas, puede generar mayor conflicto y más desinformación que cualquier otra situación. Entonces, por esa razón se tiene que considerar estar al tanto de que el contenido sea de una institución conocida u oficial o empresas que tengan un mejor conocimiento del área para mantener la credibilidad en lo mayor medida de lo posible. Ahora, si bien podemos conectarnos a través de distintos dispositivos y en cualquier momento, también podemos considerar que se tienen distintos servicios. Al momento de ingresar a Internet, nosotros podemos ver también distintas partes, como nos menciona acá el site, homepage, URL, hiperlinks y hipertextos. Por un lado, el site es el sitio o el conjunto de páginas web que nosotros visitamos. Ahora mismo ustedes están conectándose al sitio de Meet, Google Meet, por ejemplo. Homepage o página de inicio es la página de entrada de un sitio. Por ejemplo, cuando ustedes ingresan en Facebook, lo primero que aparece cuando ponen facebook.com es la página de inicio donde les dice o ingresa cuenta o crea una sesión. Por otro lado, las URLs, que son las direcciones de la web, como por ejemplo http www.cisco.com, que nos permite enviar a alguna página web. Van a ver que existe una diferencia también en algún momento donde hay HTTP o HTTPS.
Ese sería la última parte, como que una verificación de seguridad, un sitio seguro, entre comillas. Eso maneja algún procedimiento extra para poder verificar que la página tiene algún tipo de verificación de seguridad. Por otro lado, el hiperlink, que es un lugar en el hipertexto para abrir otra página. Cuando yo les envío, por ejemplo, un texto de http o googlemeet.com, ese sería un link, hipervínculo, donde ustedes pueden ingresar a alguna página desde otro sitio. Ahí se tiene también lo que es el hipertexto, que es un documento que contiene hiperlinks. Se organiza para promover una navegación no lineal donde el usuario crea sus opciones de lectura. Por ejemplo, Wikipedia. Ustedes tienen un documento que tiene distintos links que les reenvían a otras páginas. Esas mismas páginas van a ver que su navegación no es lineal. Ustedes van saltando de una información a otra desde distintos puntos. Entonces, a eso nos referimos con este tipo de conceptos dentro de Internet. También, hablando de los servicios que tenemos, Internet, si bien nos permite hacer cualquier acción, estas acciones se dan a través de distintos servicios. Cualquier navegación que se realice en Internet o en la World Wide Web, que de ahí viene el www, está dado a través de servicios. Ahora, podemos ver que son muchos los que se tienen para realizar cualquier acción. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, los mecanismos de búsqueda con Google, Yahoo y Bing, que el más conocido es tal vez Google. Yahoo, que servía para hacer consultas con respuestas de tipo blog, y Bing también, que ha sido menos utilizado en su momento. Por otro lado, se tienen las redes sociales, que nos permiten generar esa idea de sociedad en un entorno online. Por ejemplo, tenemos a Facebook, WhatsApp, e incluso tenemos más. Tal vez alguno tenga otro ejemplo de otra red social. Por otro lado, tenemos lo que son los wikis. Como mencionaba, en Wikipedia, una enciclopedia de tipo online donde ustedes pueden consultar cualquier tipo de información. Ojo que tal vez no sea una buena opción buscar información totalmente certera en Wikipedia. ¿Por qué? Porque es una enciclopedia virtual en la que se puede tener edición de cualquier persona. Cualquier usuario puede modificar la información, entonces por esa razón no se considera una fuente realmente confiable. Bueno, por otro lado tenemos lo que son los videos, en este caso YouTube. Creo que es el más conocido y el más popular dentro de videos. No sé si ustedes conocen algún otro servicio de videos. Por otra parte tenemos lo que son los microblogs, que nos habla de Twitter. A decir verdad, nos hace una diferencia de Twitter como un microblog en lugar de una red social. ¿Por qué? Bueno, sí, Twitter se va a diferenciar de la red social porque se mantiene como un blog. Una persona escribe algo, alguna idea o algún comentario, y otras personas pueden retuitear, es decir, dar respuesta a ese comentario y crear distintos hilos. Esos hilos generan como una rama, ¿no? Entonces, más que interactuar de manera directa, se hace una interacción con hilos, con respuestas a comentarios, como si fuera un blog justamente. Entonces, por esa razón se la diferencia de una red social. Y bueno, por otra parte tenemos lo que son los blogs, como nos dice acá, Blogger. Existe otro, por ejemplo, que se llama Medium, donde se tienen igual blogs de distintas personas, de distintos temas. Ahora, ¿qué es un blog? Bueno, serían páginas que muestran contenidos diferentes, ¿no? Según las preferencias de la persona. Puede hablarse de viajes, de fotografía, de comidas, de los hobbies o de las actividades que se realizan. De eso se tratan este tipo de blogs. Por otro lado, también tenemos lo que son las fotos. Acá nos menciona Flickr. Otro tal vez que es popular también sería Pinterest, que está enfocada en el área de las fotos, de las fotografías y las imágenes. También tenemos los mensajes instantáneos, que serían, como nos den el ejemplo, Cisco Jabber, que bueno, yo no lo he utilizado, pero sería la idea de una mensajería instantánea, tal vez tipo WhatsApp o Telegram. Y finalmente el VoIP o VoIP, que nos permite dar un servicio de tipo
por ejemplo, de Skype, que es de llamadas, como conferencia, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios los podemos ver que hay una gran variedad de servicios, tanto como redes sociales, que van creciendo cada vez más. Y bueno, aparte de estos, creo que existen incluso otros que van por otra temática y otras áreas. También dentro de Internet, si bien podemos acceder a servicios, el usuario va a tener que establecer una conexión con los servicios. ¿Cómo lo hace? Mediante una conexión desde tipo cliente-servidor, donde se refiere que la computadora del usuario es el cliente y los servicios que se ofrecen son la parte del servidor. Entonces, nosotros como usuarios utilizamos nuestra computadora, ustedes están conectados ahora desde su máquina o desde su celular y se conectan a Meet a través de la nube y esa nos permite conectarnos al servidor de Google. Entonces, Google nos da el acceso a esta sesión, nos da la clave, el código que viene al final de el meet.com. Entonces, ese servidor nos ofrece ese servicio y nosotros lo podemos utilizar. Esa es la idea de este tipo de conexión, de tipo cliente-servidor. Ahora nos dice que la conexión también se realiza a través de un proveedor de acceso a Internet, que es un protocolo ISP. Dentro de los tipos de conexión podemos ver que son varios. Por un lado tenemos línea discada, ADSL. La línea discada es tal vez una de las antiguas, como conexión también conocida dial-up, que nos permitía acceder a Internet a través de la línea telefónica. Pero esto también nos generaba un conflicto. Cuando ustedes conectaban a Internet, el teléfono era básicamente inutilizable. Era un poco incómodo, entonces uno no podía utilizar teléfono e Internet. Tenía que desconectarse uno o desconectarse el otro. Por otro lado, ha surgido lo que es el ADSL, que este acceso es suministrado a través de una red de telefonía también, pero a diferencia del de línea discada, la línea estaba libre, la de teléfono. Entonces podía hacer llamadas y al mismo tiempo conectarse a Internet. Esta conexión es de tipo de banda ancha porque tiene una conexión de mayor velocidad, mucho mejor que la de línea discada. Por otro lado, por cable. La conexión que se utiliza es de tipo similar a la de televisión, donde se circula la televisión y al mismo tiempo datos de Internet. También tiene o maneja lo que es banda ancha. Y otras formas de conectarse a Internet es de tipo vía satélite, vía radio, vía telefónica, que es mediante 3G y 4G. Ahora, si ustedes han utilizado alguna vez los datos móviles, van a ver que 3G y 4G son los más utilizados. Aquí surge el 5G, que va hacia el lado de del Internet de las cosas. Entonces, todavía no está en uso el 5G a nivel, por ejemplo, de Bolivia. ¿Por qué? Porque necesitamos para esos dispositivos que se conecten a Internet. Este tipo de conexión, por ejemplo, la que más se utiliza acá, 3G, 4G, ya permite mayor velocidad, envío de datos y recepción de distinto tipo de contenido, ya sea multimedia. Por otro lado, 5G, que va con el Internet de las cosas, se refiere a la conexión con dispositivos aparte de los convencionales. Es decir, dispositivos que tengan conexión a Internet son dispositivos inteligentes, como podría ser un refrigerador que tenga conexión a Internet, una lámpara que tenga conexión a Internet, en microondas. Creo que existen distintos artefactos que ya tienen esa conexión. Entonces, ese 5G busca que la conexión sea mucho más rápida que lo que se tiene en 4G. Con esa conexión más rápida, todos los dispositivos se podrían conectar sin problema y sin fallo a Internet y podríamos controlar desde nuestro celular, por ejemplo, cuando se encienden las luces, cuando se apagan o qué es lo que tenemos en un dispositivo u otro. Esa es la idea del 5G. Por el momento, a nivel latinoamericano, creo que no se está utilizando todavía, pero la idea es esa. Ok, entonces por otro lado tenemos la codificación. Si bien sabemos que podemos utilizar distintos servicios mediante distinto tipo de conexión, podemos ver que la codificación es la parte que nos permite saber cómo se manejan el envío y recepción de datos.
Sabemos que un mensaje va a ser enviado por un emisor y va a ser recibido por un receptor. Entonces, de manera física, tenemos al que envía el mensaje y el receptor. En los medios digitales tenemos una idea similar. Un dispositivo va a enviar la información, que va a ser el codificador. La información va a viajar y va a llegar hasta otro dispositivo, que va a ser el decodificador. Ahora, ¿qué nos referimos con esto de codificador y decodificador? Bueno, pues un mensaje a nivel digital va a ser enviado desde, por ejemplo, desde nuestras máquinas. Un mensaje de texto. Si, por ejemplo, yo escribo hola y envío eso como correo a otro destinatario, ese mensaje va a ser codificado. Es decir, voy a enviarlo, se va a generar como dígito binario, va a enviarse a mi computadora, desde mi computadora va a viajar a la computadora del destinatario, el que reciba, y se va a decodificar. Entonces el destinatario va a poder leer el mensaje como yo lo he enviado, el hola. Esa es la idea de codificar y de decodificar. Enviar mensaje para que solamente el usuario destinatario pueda leerlo. Ahí tenemos la idea de codificación, que se basa en tener mensajes que solamente el emisor y el receptor puedan entender. Ahí surge lo que es la criptografía y lo que es el código Morse, para dar una idea. La criptografía es un conjunto de reglas que están destinadas a codificar la información para que solo el emisor y el receptor consigan entenderla. Es como tener información en una caja y esa caja que esté con un candado. Nosotros tenemos la llave y le podemos dar esa llave a la persona que queremos enviar el mensaje. Entonces, nadie va a poder ingresar a esa información a menos que tengan la llave. Una vez que el receptor obtenga esa información, esa caja, va a poder abrirla y va a poder verla. Esa es la idea entonces de la criptografía. Y asimismo tenemos por otro lado el código Morse, que es un sistema binario que representa números y letras a través de puntos y rayas. Donde, por ejemplo, un punto significa un punto raya significa A. Entonces se va codificando ese tipo de mensajes a nivel de puntos y rayas, donde si ustedes no conocen el idioma, el código Morse, no van a poder entenderlo. Esa es la idea de cualquier codificación, que solamente los que sepan utilizarlo tengan el acceso a la información. Hemos ido viendo las conexiones. También podemos ver lo que es la evolución de Internet. Si bien el tipo de servicios que ofrece Internet ha ido cambiando, también podemos ver que las redes se hacen cada vez más complejas. Un ejemplo es la digitalización de toda la información, que si bien antes se manejaba todo en papel, por ejemplo, los datos se tenían en libretas, en hojas, en papel, en informes, todo ese contenido se ha ido migrando hacia el lado digital. Ahora tenemos Excel, informes en digital, libros que antes eran textos realmente gruesos, se tiene ahora textos en PDF. Entonces, esa digitalización es lo que hace crecer también a la parte digital y todos los tipos de servicios también van creciendo. Hemos visto eso con redes sociales, con distintos medios y demás. Esa es la idea de esta evolución de Internet. Entonces, todo el contenido también va cambiando. Entonces, tenemos distintos navegadores o browsers. Estos programas nos van a permitir estar navegando mediante Internet. Por ejemplo, tenemos Internet Explorer, que es uno de los más antiguos, Mozilla Firefox, Google Chrome, Brave, Opera, Safari por un lado. La conexión a Internet, por otro lado, si se tiene conocido que se tiene que dar entre dispositivos, entonces se utiliza ISP, como mencionábamos antes, que es el proveedor de Internet que nos permite conectarnos mediante banda ancha y obtener la conexión a los distintos dispositivos. Tipos de conexiones, por un lado tenemos Wi-Fi, Bluetooth, cable Ethernet. Entonces van a ir variando según sus características. Wi-Fi, por un lado, es tecnología inalámbrica que permite conectar dispositivos de manera directa. Bluetooth igual es inalámbrica, pero también varía en cuestión de distancias. Por ejemplo, ustedes alguna vez han debido pasar información de un celular a otro mediante Bluetooth, ¿no? Es una distancia más corta.
Asimismo tenemos cable Ethernet que se utiliza mediante hilo con cobre, que están trenzados, tienen un código de color y se manejan para conectar de manera física. El satélite, que se utiliza en lugares en los que no se tiene disponible el internet convencional. El alcance es mucho más amplio. Y la fibra óptica, que es un cable de filamentos más finos, que a diferencia del cable de Ethernet, que veíamos que son mediante cobre, a diferencia, este utiliza fibra óptica, que no conduce electricidad, sino que transmite los datos a través de la luz. Alcanza muchas más distancias y, si notan por la imagen, se tiene un hilo bastante fino. Entonces, esa es la diferencia de las distintas conexiones que puede haber para Internet. También tenemos 3G y 4G que ya mencionábamos antes dentro de la telefonía móvil. Podemos ver que la 4G, a diferencia de la 3G, permite enviar los mismos datos e información con mayor velocidad. Es similar al ADSL que veíamos que era mediante cable. Esto nos permite enviar datos más rápido y también con mayor calidad. ADSL utiliza las líneas mediante cobre y se considera parte de las empresas de telefonía. Cable no utiliza líneas telefónicas, pero sí las líneas de cable. Cable entonces no utiliza las líneas y puede variar dependiendo del tipo de conexión que se tenga. Finalmente podemos hablar también del correo electrónico. Este tipo de servicio que nos permite tener mediante algún protocolo, que es en este caso el SMTP, protocolo de comunicación para recuperar mensajes de un servidor, y el POP o IMAP, que es un protocolo de comunicación para el envío de mensajes del cliente hacia el servidor. Entonces tenemos ambos protocolos que van, uno para enviar los datos y otro para recibir los datos, en ambos sentidos. Por un lado SMTP, por el otro lado IMAP. Finalmente, la estructura del correo electrónico también podemos ver que tiene una estructura que a todos conocemos. Es el nombre, arroba y el mail.com, ya sea Gmail, Hotmail, Yahoo y otros, Outlook podría ser. Entonces se tienen distintos elementos dentro de un mismo mail. El buzón donde se almacenan los elementos, que se tiene bandeja de entrada, de salida, los correos enviados, el borrador, los correos eliminados. Vamos a ir viendo un poco de esto con la parte de por ejemplo, de un Gmail. Acá en la pantalla, por ejemplo, yo ingresando en mi correo, puedo ver que tengo la parte de redacción, de los correos recibidos, destacados, pospuestos, borradores, e incluso puedo yo definir algunos elementos como etiquetas para organizar mis correos. Tenemos la carpeta de spam, la papelera de los documentos que ya no me funcionan o que ya no me sirven. Y asimismo tenemos nuevas opciones que se van integrando cada vez más dentro del correo electrónico. Por ejemplo, ya se tiene integrado el servicio de Meet dentro del Gmail. Entonces puedo crear una reunión directa y esto nos va a llevar a un nuevo enlace de reunión de Meet. Se puede tener, dentro del mismo servicio de Gmail podemos tener otras opciones. Ya hemos visto distintas carpetas, se puede redactar mensajes para algún mail, el asunto, algún mensaje o poner algún elemento mediante inserción, ¿no? Insertar un elemento, insertar un enlace, emojis, el poder también activar, insertar firma, imágenes. Entonces tienen bastantes opciones para poder enviar. Eso por un lado. El otro son los servicios que tienen integrados dentro de este servicio, ¿no? Son servicios dentro de otro. Se tiene Maps, YouTube, Gmail, Meet. Podría yo directamente enlazar algunos servicios con otros. Entonces, a eso se refiere un servicio más grande que tiene otros servicios integrados. Google, lo bueno que tiene son muchos servicios, e incluso se tiene más de los que se ve ahí, que ustedes, si es que tienen la curiosidad, pueden ir revisando también para conocer acerca de los servicios que nos ofrece. Y de esa manera funcionarían los servicios que hemos visto hasta el momento. No sé si tienen alguna duda. Ok, si no hay más dudas, entonces ustedes deberían poder seguir
realizando el curso entre la plataforma, no tendrían ningún problema para avanzar. Con esto ustedes tendrían que realizar el test del último tema. El contenido es básicamente lo que hemos avanzado y ustedes deberían poder realizar sin ningún problema todo el siguiente avance. Entonces nos veríamos la siguiente semana en la siguiente clase. Si no hay más dudas, eso sería todo por esta clase. Gracias, hasta luego.